Bueno, ahí estamos. Esperen que estoy arreglando unas cositas y ya estoy. Ahora sí. Más que nada porque todavía se me complica muchísimo esto de tener retorno y escucharme a mí mismo como que me marea, no sé, me pone más lento. Bueno, hoy tenemos un caso muy turbio, como habrán visto. Tengo que arreglar esto de acá arriba, está muy feo. Hoy estaba viendo y dije, me tengo que poner a investigar a ver de arreglarlo. Pero bueno, vamos a la cuestión. Espérenme que... Ahora sí. Caso turbio lo subí en esto, ¿cómo que se llama? Lo había subido en mis estados personales, ¿no? Y no lo conocía al artista, pero bueno, me parece importante hablar, ¿no? Porque por ahí mucho se habla de esto, ¿no? De cuál es el modelo que quieren ciertas, justamente ONGs, organizaciones supuestamente no gubernamentales, ¿no? De derechos humanos. Y quienes toman de referente, ¿no? No hace mucho, que no es por tirar hate, ni mucho menos. Creo que es un poco de sincericidio, ¿no? Porque literalmente eso es. Justamente estos países de estas tendencias, ¿no? De lo que nosotros despectivamente llamamos la religión del amor, la dejaron como referentes de la lucha contra el maltrato hacia las mujeres, derechos humanos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Lo metemos bajo de la alfombra? ¿Cómo continúa esto, no? Porque por un lado me decís que ellos son los que están haciendo todo para ir contra esto, pero por otro hacen esto, ¿no? Entonces uno ya mucho no sabe si es que es que la misma ONU, ¿no? Estos mismos organismos le hacen un lavado de cara al régimen, ¿no? O qué, porque si no de otra manera no se entiende, es como raro. Pero bueno, vamos a ir con la nota enseguida. Es heavy, por ahí debo confesarle que me puso bastante mal la noticia. Fue como que, no sé, una cosa es de que hablemos de guerra espiritual, de sí, de orar, esas cosas, ¿no? Pero ya cuando termina así es como, no sé, uno no sabe cómo tomarlo. Es duro, o sea, me refiero a que te golpea de otra manera, te pone triste, te bajonea, decís, ¿qué más puedo hacer? O sea, que está a mi alcance, ¿no? A ver si me toma Por la... ADN América Estafirán, condenan a muerte al rapero Toomaj Seligi por sus letras de denuncia al régimen iraní. El régimen iraní ha dictado una sentencia que amenaza con silenciar una de las voces más críticas y desafiantes de la nación, la del rapero Toomaj Seligi. Condenado a muerte por las letras de sus canciones, el régimen iraní ha dictado una sentencia que amenaza con silenciar una de las voces más críticas y desafiantes de la nación, la del rapero Toomaj Seligi, condenado a muerte por las letras de sus canciones, que denuncian la corrupción gubernamental y la falta de libertades. Seligi, cuya música ha sido un vehículo para la crítica social y política, se enfrenta ahora a la pena capital tras ser acusado de corrupción en la tierra por un tribunal revolucionario en Isfahán. La sentencia Fíjense qué interesante, ¿no? Supuestamente los derechos humanos van para defender eso, los derechos humanos. Esperen que zoom un poquitito esto. Puede que se me... No, queda bastante bien. Pero es como... Y fíjense también esto, Tribunal Revolucionario. Yo sé que por ahí muchos me van a odiar. Y, de hecho, en Instagram están todo el tiempo esta gente tirando hate, ¿no? Ya como que no le presto tanta atención, ¿no? Es como, yo voy a seguir esto. Quienes quieran ir para este lado, vengan, ¿no? Pero, no sé, me llama la atención, ¿no? Porque uno supuestamente, ¿no? De los derechos, depende mucho de la perspectiva, quizás, ¿no? Pero si hablamos de libertad, estamos hablando de un derecho, ¿no? Esto, no sé, libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de hacer con su propiedad privada lo que quieren, siempre y cuando no vaya contra los derechos de un tercero. Pero esperen que terminemos de leer la nota y veo si hay alguna acotación más, porque la verdad es bastante fuerte. También si quiere el...
si quiere el este. Igual son un par de textos más, pero a veces le pongo pausa y muere. Así que vamos a dejarla que descanse la pobre narradora de voz. Sigue, la sentencia contradice incluso una decisión previa al Tribunal Supremo de Irán, que había dictaminado en el caso de que Salih calificaba por una amnistía, ¿no? Que es esto que se le ayuda. De hecho, yo había visto otra noticia primero, que no era esta. Evidentemente no había sentenciado a esto. Era más leve, creo que era algo así, no quiero mentir, pero como 6 años. Sigue siendo un montón por decir lo que piensa, pero bueno, creo que todos prefieren ir un tiempo presos, ¿no? Que se les restrinja su libertad de libre circulación y no esto, ¿no? Que no hay vuelta atrás. Pero sí, dice Amir Recián, el abogado defensor del rapero, ha denunciado las evidentes contradicciones legales, ¿no? La decisión del Tribunal Revolucionario ha anunciado su intención de apelar a la condena. Y también eso, interesante, ¿no? Porque más allá de las contradicciones legales, ¿por qué aboga, no? Un régimen totalitario que se concentre todo en un solo poder, ¿no? En una sola tiranía, ¿no? Porque bien dicho está régimen, ¿no? Dictatorial. O sea, literalmente no hay nada que se le pueda oponer, ¿no? Bueno, de hecho acá en las redes, ¿no? Dice eso, más de 100 artistas, músicos, escritores y líderes culturales, dice, llaman a la inmediata liberación del rapero iraní, ¿no? La verdad es algo que van a tener que ver. Primero, nosotros orar, ¿no? Para mí mueve muchísimo. De hecho, yo soy de los que creen que el régimen totalitario nacionalsocialista del pintor austriaco para mí se cayó por fruto de la oración. Por supuesto que también fue respaldado con acciones, tristemente guerras, pero para mí primero cambia lo espiritual y después va a lo físico, ¿no? Pero vamos a terminar de leer la nota a ver qué dice. Dice, el caso de Tomás Salehi representa una lucha por la libertad de expresión en un régimen que cada vez se muestra más intolerante ante las voces disidentes. A través de sus textos, Salehi ha desafiado abiertamente la corrupción y la opresión del gobierno iraní, avergonzando a aquellos que intentan blanquear los crímenes del régimen, ¿no? Por supuesto, ahí está lo otro que por ahí, esto no está en la nota, no lo aclaro yo. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina muchos artistas, pseudoartistas que reciben sobres, pauta. Vos ves que todos los, ¿cómo decirlo? Supuestos centros culturales y cosas así que deberían abogar nada por hacer las cosas bien, terminan dándole dinero público. Por supuesto, nunca sale del dictador, de estos defensores de la justicia social y eso. Ellos nunca ponen su dinero, siempre con la plata ajena. Le pagan a artistas para que digan cosas. Y por supuesto, los artistas que se oponen a eso dicen, mira, porque yo que canto bien, que actúo bien, que hago todo, tengo que bancarme que él, que es, perdone la expresión, un fracasado, que no lo ve nadie, que no lo escucha nadie, ¿por qué tengo que andar aguantando que se le pague con impuestos de la gente en un país que es pobre? Por ejemplo, en Irán no sé cómo está, pero Argentina, por ejemplo, todavía tiene 50% de pobreza, es más. Sigue creciendo hasta que no se arreglen las cosas, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que andar aguantando este tipo de cosas para que simplemente a algún artista se le dé dinero público, ¿no? Véase el caso de Elegante. Hay muchísimos artistas, ¿no? Es por algo en particular contra ellos. Después en plena pandemia, ¿no? Como quien dice la cosa, también hubo muchas subvenciones, ¿no? Y uno de los más escandalosos creo que fue uno que le dieron 50 millones. Y vos decís, ahí sí, hace poco justamente estábamos hablando en un grupo y se hablaba de esto de casos jubilados, todo, y es como, no es que uno se mete y saca un decreto o se expone, se prohíbe la pobreza, listo, se elimina la pobreza y mágicamente, no, uno
tiene que ver, que es la generación de riqueza, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver con la nota? Y esto empieza así, o sea, no es que literalmente es por un tiempito que el régimen como que ajusta y, no te deja expresarte libremente. O sea, primero van por la libre expresión, después van por otro tipo de generación de riqueza, ¿no? Que empiezan las expropiaciones, que empiezan... estás, no sé, justo en un lugar que yo quiero, listo, se expropia incluso sin indemnificaciones, ¿no? Eh, Igual es difícil porque estamos hablando de un lugar que literalmente, primero esto, los derechos humanos. Se habla mucho, ¿no? Que los malos son otros, ¿no? En estos casos. Pero vos ves, por ejemplo, en un país normal, que no justifico, por ejemplo, tiene que ver con nosotros, con nuestra impronta del canal, una mujer adultera, ¿no? Perfecto, listo. Se separan, pasan cosas, o no se separan, quizás se perdonan. En estos países, literalmente, hay una de las personas que se le prohíbe la vida, o sea, literalmente. Y hay piedras de por medio, ¿no? En lugares públicos. Entonces vos decís, ¿qué estamos apoyando, no? ¿Qué es esto de los derechos humanos cuando eso ya viene pasando? Esto quizás es un paso más, ¿no? Y ya no creo ni que sea un poco la teoría de la rana en la olla de agua caliente, ¿no? Creo que ya directamente van por todo porque... no sé, tampoco sé qué habrá dicho, no soy muy fan del rap, mucho menos de estas culturas, ¿no? Pero la verdad que después de ver esta noticia me dio esta sensación de decir, a ver, voy a escucharlo a ver qué dice. No lo puedo poner acá ahora, quizás después hacer una reacción, más que nada porque nos van a saldar los copyright, ¿no? Pero terminamos la nota y vemos si hay algo más que acotar. Dice, en una de sus canciones más populares, El agujero del ratón, Salehi se dirige a quienes colaboran con la República, de esta religión del amor, ¿no? Advirtiéndoles que mejor encuentren un lugar donde esconderse, pues pronto serán castigados. Apoyo completamente, ¿no? Periodista corporativo, ¿no? Nosotros le decimos pauteros, ¿no? Mercenarios. Informante barato, artista de corte, ¿ven? Está diciendo lo que dije hace un ratito. Compra de agujero de ratón, dice el tema. A pesar de haber sido arrestado y liberado en 2021 por lanzar canciones que denunciaban al gobierno, Salehi continuó publicando videos musicales donde se expresa su oposición al régimen iraní. En 2022 se sumó a las voces que apoyaban las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, no sé quién es, joven de 22 años que falleció bajo la custodia policial tras haber sido detenida presuntamente por incumplir las leyes del, ya saben. De hecho, hasta por la palabra con M me pueden bajar, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sin hablar mucho. El rapero iraní se ha convertido en un vehículo para la crítica del régimen en medio de las protestas y se ha colocado a varias estrellas del género en la mira de las autoridades. Dice. Pero a pesar de las represiones y la sentencia contra Salehi, ha provocado una ola de solidaridad del mundo de la música iraní. Y la verdad que es terrible. Mahedi Sharahi, no sé quién es, dice, una cantante pop iraní describió la condena de Salehi como una comedia negra. Qué triste de ser. No sé de qué van las comedias negras, pero calculo que tendrán que ver con eso, ¿no? Dice, una publicación en X, anterior Twitter. Sharahi mismo fue arrestado en agosto pasado por la República de la Religión del Amor, debido a sus canciones en apoyo a la protesta de Mahsa Amini. Liberen a mi hermano incondicionalmente, o el humo de este fuego les quemará los ojos. Expresó y escribió, perdón, dice Sharahi, no tengo que aclarar quién lo dijo porque si no... YouTube es muy sensible en base a estas religiones que promueven su amor, ¿no? Y dice, uniéndose a muchos otros iraníes que exigen la libertad de Salehi. Thomas Salehi se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que anhelan un Irán abierto y tolerante, ¿no? Fuerte. No sé si tengo algo más que acotar, la verdad. Pasó algo muy parecido, ¿no? Quizás no tan peor, cuando fue lo del Patria y Vida, ¿no? Es bien curioso porque hablando de estos temas culturales,
acá en ciertas manifestaciones políticas, porque no son ni siquiera algo legítimo, digamos. No digo que no haya gente que estuvo legítimamente ahí, sino que digo que en su mayoría no era gente que iba por esa causa, ¿no? Iba por eh, otros motivos, no importa. Pero a lo que voy es que hubo una persona que se paró frente a la cámara y dijo patria y muerte, patria o muerte, así. Y se desató primero un... Los que entendieron la frase saben de dónde viene, ¿no? Del chavismo, literalmente del castrismo, del foro de Sao Paulo, ¿no? De todo esto que son cierta gente, ¿no? Que busca justamente instaurar este tipo de modelos porque hay mucha gente que cree que estos son gobiernos, entre comillas, conservadores. Y es como no hay nada de conservador ahí. O sea, si vamos a lo estricto, conservador significa el que conserva. Normalmente se lo asimila, no sé, con alguien religioso. En este caso quizás sí religioso, pero no estamos hablando del mismo Dios, no podemos comparar nunca a Alá con Yahweh. Eso por un lado. Y después, desde 1890, Hegel viene escribiendo de este tipo de movimientos y podríamos decir que claramente, si bien se han reinventado, ¿no? Post caída de la Unión Soviética con el leninismo, ¿no? Y pequeñas dosis de libre mercado para que no se caigan los regímenes totalitarios, podríamos decir que en su amplia mayoría son los autores viejos, muy pocos autores nuevos quizás sean ni siquiera de un papel determinante, ¿no? A nivel eje cultural, ¿no? A nivel de las batallas culturales de las que hablamos hoy, ¿no? Por ejemplo, no sé, el otro día hablaba con una persona en uno de estos videos, por ejemplo, y podríamos quizás decir Zizek, se me van un poco los nombres, pero hay muy pocos autores vivos que estén moviendo, ¿no? El eje del debate. Pero vamos a dejarlo hasta acá porque la verdad que queda a cerrar con lo de Patria o Muerte. Bueno, cuestión que salía de ahí y mucha gente en los comentarios decía, ojo, porque esto ya sabemos de dónde sale. O sea, o abogás por una patria de este tipo de caracteres totalitarios o sos enemigo. Y justamente el contramovimiento de eso fue una canción hecha por raperos también, que dentro de ellos está ¿no? esta gente de zona, que quizás sean los más conocidos. El resto un poco los conozco, pero tampoco tanto. No soy muy amante de la música en español, mucho menos latina. No porque tenga un prejuicio, simplemente no me llama la atención. Pero a lo que iba es que la canción se llama Patria y Vida, ¿no? Y sufrieron repercusiones. Algunos, incluso uno llegó a perder el ojo, ¿no? Por, eh, fueron presos, literalmente se los golpeó, ¿no? Se los amenazó que dejen de hacer este tipo de cosas. Y es como, es una canción y la canción es fuertísima, es fuertísima. Creo que no hicimos una reacción de eso, pero creo que el rap es algo que no puede ser políticamente correcto. No digo que no pueda no serlo, de hecho lo hay, ¿no? Pero es como si, si vamos ¿no? a la raíz de ¿cuál es el problema? El problema no es ni que sea rapero, ni que es que piense distinto. Y cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, que todo aquel que piense distinto es enemigo y por ende se lo puede ejecutar públicamente, es como duro, es feo. Quizás nosotros no estamos viviendo a ese nivel, pero bueno, acá en Argentina de hecho hasta no se puede hablar abiertamente, pero ocurrieron casos similares, ¿no? El caso del Clan Sena, ¿no? El caso Medrano, ahí quizás quienes están más metidos en estas cosas saben para dónde iba. De hecho, eh, cuando no se había definido en la segunda vuelta, hubieron mucha gente que fue presa, que se le incautaron por orden ¿no? de una señora que estaba con el que era el opositor, ¿no? Que literalmente fue ante la justicia y dijo, me investiga a esta gente y pum, fue y se le quitaron todas las cosas tecnológicas. Lo chistoso también es que había feria judicial, entonces normalmente cuando pasa ese tipo de cosas dice, bueno, estamos en feria, venga después de no sé cuántos meses porque no estamos trabajando, no se respetó nada, fue y no se hizo, o sea, raro,
pueden llamarme conspiranoico, todo, pero a mí por lo menos ese tipo de cosas me preocupa. Sobre todo después de ver este tipo de cosas, ¿no? Que padecen en otros países, ¿no? De este corte, ¿no? Porque estamos hablando quizás no del país más en el eje del debate de este momento, pero sabemos claramente qué tipo de pensamiento tienen estos países, ¿no? La religión del amor. Vamos a dejarlo hasta acá porque ya me veo el strike.